Esta semana, mientras veía algunos videos en casa, caí en un bucle de YouTube. Empecé viendo videos sobre chucherías que se producían en mi país en los 80, las galletas que llevaba a la escuela. Mi favorita eran los Paspalitos, un clásico que desapareció a inicios de los 90 y que muy poca gente recuerda. El tema es que terminé atrapado en una espiral de recuerdos, viendo propagandas viejas, series de televisión, cadenas de restaurantes que ya no existen. Fue como pasear por un museo de mi propia infancia. Me dejé llevar por esa nostalgia, con una mezcla de ternura y algo de tristeza. Muchas de estas cosas ya no existen y desde que emigré, salvo 2 o 3 que encuentro en algún mercado hispano, la mayoría quedaron atrás junto con mi tierra. Algo parecido me pasó con el café. Aquí lo llaman café de especialidad y se paga caro. Granos recién tostados, molidos al instante, espresso con leche vaporizada a la temperatura justa. Pero un día hablando con Ruth y caí en cuenta, eso es exactamente lo que hacía cualquier señor en una panadería de mi país. Las panaderías en Venezuela crecieron gracias a la migración europea a mediados del siglo pasado. Por eso, cuando aquí me acerco a un barista en un café de especialidad y le pido un large latte, el resultado, en el mejor de los casos, es el mismo que cuando llegaba a la panadería de mi barrio y le pedí a la señora que atendía que me diera un con leche grande. Pero como crecimos viéndolo como normal, nunca lo valoramos como especial. Ahí entendí esa frase que hoy repiten tanto en redes, cuando éramos felices y no lo sabíamos. A veces lo que hoy parece extraordinario para otros, ayer nosotros lo dimos por sentado. Lo mismo les pasó a Adán y Eva, quienes para mí son los primeros migrantes desplazados de la historia. Tenían el Edén, donde todo era perfecto, pero desearon algo más. Y su salida del huerto no fue distinta de nuestras propias salidas. Algunas forzadas por errores colectivos, otras por errores personales o simplemente por sobrevivir. Muchas historias de la Biblia no están ahí para que las miremos con juicios, sino para que nos veamos como en un espejo. Hablamos del grave pecado de Adán y Eva al escoger el fruto prohibido y cómo fueron expulsados. En muchos países no comimos del fruto prohibido, pero sí sufrimos las consecuencias de elegir mal a quienes nos gobiernan, y esas decisiones también nos sacan el Edén. Un mal presidente, la cama equivocada, un mal negocio o un mal compañero, eventualmente nos vemos forzados a salir y obligados a empezar de cero. Adán y Eva conocieron ese desgarro antes que nadie. El Edén era un lugar perfecto, pero al perderlo no solo dejaron un cuarto, perdieron lo conocido, lo seguro, su conexión con Dios y una provisión segura. Lo mismo pasa con nosotros. No todo en nuestro pasado era bueno, pero al dejarlo atrás, el vacío pesa más que los defectos. Como migrantes descubrimos que hasta lo que criticábamos de nuestro país, ahora lo extrañamos. Como peregrinos internos, a veces abandonamos lo cómodo, aunque no sea por algo mejor a corto plazo. Ese es el dolor de empezar de cero. Cuando Adán y Eva se vieron desnudos, intentaron cubrirse con hojas de higuera. Génesis 3:7. Era lo único que tenían, pero era frágil, insuficiente, incapaz de protegerlos del frío de la noche. Esas hojas son un fiel reflejo de nuestro intento de solucionar nuestras crisis en nuestras propias fuerzas. Requiere mucho esfuerzo, pero a los pocos días se daña. La vida cristiana no es el esfuerzo de tejer hojas de higuera, sino el descanso de vivir en la túnica que Cristo nos regaló. La historia bíblica cuenta cómo Dios mismo les proveyó túnicas de Galán, Génesis 3:11, y aunque fueron expulsados del huerto por causa de su pecado, salieron del Edén cubiertos por gracia, no por su esfuerzo. Y ahí está la diferencia. Al empezar de cero, podemos quedarnos atrapados en nuestras hojas de autosuficiencia o confiar en la cobertura duradera de Dios. Quizás estés pensando, yo no estoy empezando de cero por mi propia mala decisión. No elegí a ese gobernante ni me asocié con las personas equivocadas. Tiene sentido, y eso me lleva a mi segunda historia. Siglos después, otra migrante vivió algo similar. Agar, una extranjera explotada, abusada y sola mientras huía por el desierto, pensó que todo había terminado. Pero en ese lugar de angustia, Dios se le apareció. Le dio un pozo con agua para sobrevivir en el presente y le prometió bendecir sus generaciones futuras. Agar fue la primera persona en la Biblia que le dio un nombre a Dios.
tú eres el Dios que me ve. Si conoces la historia de Agar, Abraham y Sara, sabrás que normalmente se cuenta desde la perspectiva de Abraham y Sara. Pero cuando miras a Agar como la inmigrante esclavizada que fue forzada a huir por la presión, te das cuenta que no está tan lejos de quienes hoy han cruzado fronteras a pie, huyendo de amenazas. Agar fue vista, y en cada frontera donde parece que nadie nos ve, esta misma mirada de Dios sigue activa. Y aquí veo algo hermoso. En una Biblia llena de pactos con patriarcas, Dios también le prometió futuro a una extranjera abusada. La vistió por gracia, la sostuvo con agua y la vio en su soledad. Dios no expulsó a Adán y Eva para que murieran en el desierto. Tampoco dejó a Agar morir bajo el sol. En ambos casos, los vistió, los vio y les prometió un futuro. Dios quiere mostrarnos que podemos estar en casa aunque nunca volvamos al lugar donde nacimos. Porque casa no es un punto de recuerdo, sino una promesa. El plan de Dios no es que regresemos a casa como si estuviéramos envueltos en nostalgia, sino que lleguemos a casa, a una vida donde Jesús está en el centro y todo lo demás viene como añadidura. Ese es el verdadero trabajo al empezar de cero, descubrir que aún en el exilio Dios nos viste, nos ve y nos guía hacia el lugar verdadero. En la cultura donde vivimos, un extranjero es casi invisible. Para los políticos, no votan. Para el sistema financiero, casi no tiene recursos. Para los grupos de poder, no tiene peso. Invisible. Pero no para Dios. ¿Te das cuenta? Aunque nadie nos vea, Dios sí nos ve. Y no solo nos ve. Lejos de rechazarnos por decisiones cuestionables o por nuestra realidad poco atractiva, nos provee hoy y nos muestra el camino a casa. Un lugar donde somos amados, valorados y aceptados, no por nuestro desempeño a valor. Así que empezar de cero no es retroceder, sino caminar sabiendo que lo que se rompió puede doler, pero no rompe la cobertura de Dios. Quizás sientas el peso de tu Edén perdido. Tal vez tus manos aún intenten coser hojas que no alcanzan, pero en medio de eso, la voz de Dios repite: yo te veo. A ti que estás empezando de nuevo, en otro país, en otra ciudad, en otro empleo, en una nueva relación. Quiero insistir diciendo que no estás solo. Dios te ve y escucha tu clamor. Y hay una comunidad esperándote con los brazos abiertos. Ven a casa. Que en esta semana, al dar pasos inciertos en un terreno nuevo, sientas el abrigo de la túnica que Dios mismo te hizo para ti. Que cuando intentes cubrirte con hojas que no alcanzan, te recuerdas que ya has sido visto, ya has sido amado y has sido vestido. Y que cada día, entre la nostalgia de lo que dejaste y el miedo a lo que viene, puedas escuchar la voz de Dios diciéndote al oído: no te olvido, te traigo a casa y casa soy yo. En Dios haremos proezas. Simón.